Bienvenidos a un nuevo capítulo de Dame 10 minutos y te explico. Yo soy Connie Madera y es un gusto que nos acompañen. Hoy vamos a hablar de un esquema diseñado por Extreme Networks para optimizar todos los aspectos de sus redes, desde la implementación hasta el mantenimiento. Su nombre es Extreme Cloud IQ. Este concepto se ha creado teniendo en cuenta el elemento humano, lo que ayuda al personal de TI y a la empresa a centrarse en lo que realmente es importante para ellos, en lugar de ocuparse de tareas operativas menores y que consumen mucho tiempo y esfuerzo. Para hablarnos del tema, hoy nos acompaña Ernesto Chávez, manager de ingeniería preventa de Extreme Networks en México, especialista en centro de datos y servicios de nube, con más de 14 años de experiencia en el sector. Vamos a comenzar. Pues ahora sí, ya estamos con Ernesto. Muchísimas gracias. Gracias por el tiempo que nos vas a dedicar. Gracias, Connie. A ver, tenemos muchas dudas, pero para empezar a entender, lo primero que quisiéramos saber, por supuesto, es qué significa Extreme Cloud IQ. Mira, Extreme Cloud IQ es una plataforma en nube de orquestación y automatización de cuarta generación que facilita la operación y la administración de redes. ¿Qué es esto de cuarta generación? Mira, no todas las nubes están hechas de la misma manera. Cuarta generación, así de simple, es una plataforma basada en microservicios, tomando ventaja del machine learning e inteligencia artificial, justamente para hacer más inteligente la red, facilitar la operación a los administradores y sobre todo la experiencia al usuario final. Bien, se nos va a hacer mucho más sencillo, más amigable. Esto no quiere decir que estamos utilizando la inteligencia artificial y entonces no vamos a ser necesarios nosotros. Sí, no, eso no quiere decir que las máquinas van a tomar el mundo y van a tomar control de nuestras vidas. No. Bien, ahora, ya que entendimos esto, ¿por qué una empresa debería pensar en que empieza a necesitar una estrategia para migrar hacia la nube? Pues yo creo que son tres cosas: simplicidad, flexibilidad y seguridad. Entonces, y yo creo que para explicarlo de una manera mejor, vamos a empezar en el ámbito personal. Tú, yo y la gente que nos está viendo ya utilizamos servicios de nube al día de hoy. Ya no vamos a rentar películas físicas, todos son servicios de streaming, eso es nube. Ya no vamos a comprar discos, sino que todo es igual un servicio de nube. Ya ni siquiera tenemos máquinas donde podamos meter el CD. El CD. Ahora, en el ámbito empresarial, ya ni siquiera traemos USBs. Todo se va a Dropbox, OneDrive. Antes instalábamos nuestro Windows, el Office, con CDs. Sí. ¿No? Entonces, ya ahorita todo eso es servicios de nube. Y eso es hacia donde va la industria. Pues sí. Por eso, ya pensar en una administración y configuración de red, es por eso que la visión y la misión ahorita es servicios de nube completamente. No nos está quedando más remedio, vaya, todo empuja hacia allá. Entonces, si ya vimos que va a ser necesario hacer esto con nuestra empresa, ¿qué retos vamos a empezar a enfrentar para lograr esa migración? Pero también platícanos, aparte de estos retos que ya sabemos, y por eso mucha gente no lo ha hecho, porque ahí se atoran, ¿cuáles son las ventajas que vamos a tener al hacerlo? Pues mira, los retos es empezar a ver qué es lo que sí puedo subir a la nube y qué no, ¿no? Las empresas ahorita están trabajando, o está muy de moda trabajar sobre un esquema híbrido. ¿Qué es esto? Ciertas cargas, subirlas a la nube, y otras aplicaciones, mantenerlas ahora sí que en casa, ¿no? ¿Y cuáles son las ventajas? Pues esto que te comentaba de la simplicidad, algo que se conoce como time to market, que es el poder desarrollar el servicio que tú tengas o que quieras dar hacia el público de una manera más rápida y sencilla. Bien, es importante conocer todo esto, saber qué es lo que nos va a brindar, vamos a poder avanzar en muchos sentidos, en fin, pero lo que no nos deja dormir en paz, y nos pasa también a nosotros, que tenemos nada más nuestros datos personales y así, es
¿qué pasa con mis datos? ¿Dónde quedan mis datos? ¿No van a desaparecer? ¿No los puede ver cualquiera? ¿Dónde está la nube? En fin, ¿dónde están mis datos? Esa es muy buena pregunta, buen tema que tocas, porque a mí me gusta decir que son como los mitos y leyendas de la nube, pero tienes toda la razón. Y como te dije hace rato, no todas las nubes están hechas de la misma manera. Y nosotros somos el único fabricante que garantiza la seguridad de datos, porque tenemos la plataforma, la aplicación de nube certificada en ISO 27001, ISO 27017, ISO 27701 y SOC 2, que esto compete a la parte de seguridad de gestión de nube. Con esto, ¿qué significa? Que garantizamos la protección de datos de nuestros clientes y la protección, o sea, que algún hacker o algo así no pueda accesar a esa información. Entonces, eso realmente es una diferencia. No es solamente que ustedes garantizan los datos personales y ustedes no los van a dejar a la vista de nadie, sino que también están protegidos para que no entre nadie. Y eso es muy importante lo que mencionas, porque nuestros algoritmos de Machine Learning pues funcionan con la ingesta de datos, pero tenemos un equipo interno llamado CloudOps y Data Scientist que justamente hacen una filtración de datos para que nosotros no podamos saber de quiénes son esos datos. Entonces, realmente estamos garantizando que nadie va a saber qué es lo que está pasando, qué es lo que está haciendo. En cuanto a seguridad, podemos estar entonces totalmente tranquilos. Totalmente tranquilos. Y lo que está manejando Extreme Networks con Extreme Cloud IQ es un concepto de administración en la nube, que no necesariamente es un concepto exclusivo de Extreme Networks. Entonces, para que la gente sepa por qué tendría que contratar con ustedes, por qué Extreme Cloud IQ, dinos cuáles son los diferenciadores, qué es algo que distingue esta administración en la nube de otras. Mira, existen varios diferenciadores y yo creo que empezaría por algo que nosotros llamamos licenciamiento universal. ¿Qué es esto? Es una sola licencia para poder tú subir cualquier plataforma nuestra a la nube. Nosotros hacemos una analogía como aeronaves o aviones, ¿no? Entonces, esta licencia universal se llama Pilot, porque tú eres el piloto y tú conduces la red. ¿Qué te habilita esta licencia? Te habilita la parte de Machine Learning e Inteligencia Artificial, que es Copilot, que así como en aerolíneas comerciales, ¿qué es lo que hace el copiloto? Él ve los sistemas de instrumentación, empieza a filtrar cierta información para darle las mejores prácticas o advertencias al piloto para que él pueda tomar las mejores decisiones. Lo mismo pasa en la red. Oye, Connie, tienes interferencia, estos canales se están sobreponiendo, ve a los perfiles de radio y haz estos cambios, por favor. Entonces, esa es la inteligencia que estamos brindando y ese es uno de los diferenciadores. Y el tercero es que esta licencia te habilita 4 aplicaciones que antes, de hecho, nosotros las teníamos completamente separadas. A esto le hemos llamado que hemos cloudificado estas aplicaciones. ¿Lo nubificaron? Lo nubificamos, correcto. Que es un sistema avanzado de localización donde vamos a poder ver por dónde están nuestros usuarios, hacer tracking de dispositivos, por ejemplo, tablets, puntos de venta. Extreme Guest, que es un portal cautivo avanzado, que cuando alguien se quiere loguear a la red, pues vamos a poder sacar esa base de datos, esa información de quién está conectado. Y IoT Essentials, que nos permite el poder implementar políticas de seguridad a sensores, cámaras de videovigilancia, reconocimiento facial, y estas aplicaciones nubificadas, como dijiste, pues ya vienen incluidas dentro de esta licencia. Entonces, realmente ese es el gran diferenciador. Y también el tener socios de negocio como Amico, certificados, donde le pueden dar la seguridad a nuestros clientes finales de que se va a hacer una implementación perfecta. Amico se está haciendo cargo en parte de este servicio, entonces pueden comunicarse con ellos y preguntar por Extreme Cloud IQ. Muy bien, pues te agradecemos muchísimo. Gracias por este tiempo. Ojalá que para ustedes haya sido útil, estoy segura de que sí. Gracias. Gracias. Bueno, amigos, con esto concluimos este capítulo. Esperemos que les ayude a tomar sus próximas decisiones. Nos despedimos no sin antes invitarlos a que vean todos los capítulos de la serie, que estoy segura que les van a parecer muy interesantes.
Hasta pronto.